Hola a todos, bienvenidos a esta nueva charla. Creo que faltaba un minutito para que fuesen las 8 en punto, pero les quiero dar la bienvenida. Este es un día muy especial, con una charla muy emotiva y muy especial para mí, que quiero compartirles desde el corazón, desde la verdadera historia oculta de alguna manera, y que hoy vamos a expresar, vamos a comunicar la verdadera historia de María Magdalena. Hola Dina. Entonces vamos a esperar que lleguen 5 personas como siempre y vamos a comenzar con esta hermosa verdad, con esta historia muy emotiva, muy importante a mi sentir. Y llegó el momento de darle justicia a María Magdalena. Hola, Ani, Marcia, Claudia, Mónica, bienvenida. Creo que ya somos 5, así que muy puntuales, y hoy día vamos a hablar de una mujer que durante la historia de la humanidad ha tenido gran relevancia, gran importancia, pero que por los dogmas jerárquicos, eclesiásticos de alguna manera, de acuerdo a la época antigua, y que por ahora también se conservan algunas formas, fue malinterpretada, fue tachada y fue denigrada en cuanto a su verdadera labor y misión en la historia de la humanidad y en el mensaje divino del Maestro Jesús. Hola Paula, hola Carola. Entonces, vamos a comenzar. Como les decía, María Magdalena es una mujer que tuvo gran relevancia en la misión de entregar el verdadero mensaje del Maestro Jesús y extender por el tiempo que pudo la verdadera y única verdad. María Magdalena nació en un pueblo llamado Magdala. Este pueblo prácticamente era un pueblo no muy bien visto para la época. Se daba mucho la prostitución, los robos, los asaltos. Era un pueblo un poquito, digamos, de clase baja, desde el punto de vista de los romanos, de las jerarquías superiores. Y debido a que esta gran mujer viene de este pueblo, se le consideró que era una prostituta, ya sin preguntarle de alguna manera, sin escuchar también un poco su verdad, porque María Magdalena no era una mujer necesitada. María Magdalena era una mujer rica. El padre de María Magdalena tenía una buena situación, y gracias a esa situación ella también aportó al ministerio del Maestro Jesús en todas sus charlas, en todos sus viajes, en todo lo que necesitaban cada vez que emprendían el camino de peregrinar el mensaje divino, que era el amor incondicional, el amor en acción, el amor en libertad. Porque como dijimos en charlas anteriores, el Maestro Jesús era un revolucionario de romper paradigmas que consideraba él que no iban con el mensaje y con los deseos del Padre, de Dios, de la divinidad misma, de la fuente. Entonces, de alguna manera, María Magdalena desde muy pequeña tuvo acceso a mucha información. Como decíamos, en la antigüedad las mujeres no podían entrar a las sinagogas, no podían entrar a interiorizarse de los cultos, de las Biblias,
de la información, de los libros sagrados. No podían tener acceso a esa información las mujeres. Pero el padre de María Magdalena, en su afán de que su hija fuese una persona culta, que supiese ir más allá y que no por ser mujer también tenía que quedar relegada de todo el conocimiento que toda persona debería tener. Le entregaba y le compartía todo lo que se hablaba en las escrituras sagradas, en los templos donde ella no podía tener acceso por ser mujer. Y su padre consideraba que su hija era una gran bendición, porque la madre de María Magdalena no podía tener hijos. Y la mamá le pidió a la diosa Isis, una diosa muy importante para la época y que hoy sigue siéndolo, que por favor le diera la bendición de tener una hija, ¿ya? Que ella le ofrecía ese fruto, ese nacimiento, en donde la iba a instruir en base a este conocimiento, en base a esta sabiduría de la diosa Isis, ¿ya? Y todo lo que implicaba ser una sacerdotisa si le daba una hija. Y así fue. La madre de María Magdalena tuvo un embarazo, nació María Magdalena, que se le dice María Magdalena porque Magdalena representa el apellido del pueblo donde nació, que se consideraba, que se llamaba Magdala. Entonces, por eso se le conoce como María Magdalena, ¿ya? Y el nombre María era un nombre muy recurrente para todas las mujeres, para todas las vírgenes de alguna manera de la época. Por eso también escuchamos mucho hablar de la Virgen María, María Magdalena, María Jacobé, María Salomé, ¿ya? Porque en cierta forma era un nombre común que se les daba a las mujeres que todavía no estaban casadas, ¿ya? Un pequeño tips para que vayamos entendiendo un poco la historia. Y cuando nació María Magdalena, su madre junto al padre, que estaban muy agradecidos y muy bendecidos porque la diosa Isis la bendijo con este milagro de alguna manera, ambos decidieron instruir a María Magdalena en las artes, en ser una diosa con toda esta sabiduría de lo que era la sanación, de lo que era la sexualidad sagrada, de todo lo que implicaba el conocimiento de los más altos en esa época, ¿ya? Entonces, por este motivo, María Magdalena tuvo herramientas muy importantes para defenderse ante el hombre en esa época, ¿ya? Porque ya desde el siglo I, de alguna manera, los hombres alejaban a las mujeres de ciertas informaciones, de cierto conocimiento, de cierta sabiduría. Ya de alguna manera el hombre mandaba a la mujer prácticamente a la casa, al tema de los niños, pero que no tuviesen mucha sabiduría ni conocimiento. Pero estos padres tuvieron la gran misión de instruir a su hija, ¿ya? Y como bien les digo, María Magdalena nunca pasó necesidades, ¿ya? Ella era una mujer rica para la época. Su padre trabajaba en el comercio del pescado, le iba bien. Por lo tanto, todo lo que él ganaba como proveedor de su familia le llenaba de conocimiento y sabiduría a su hija para que tuviera todas las clases que correspondían para poder ser una gran sacerdotisa, que se le llamaba sacerdotisa a las mujeres que tenían la bendición de entrar a los estudios de todo lo que implica lo místico, ya en esa época. ¿Qué más? Bueno, como les iba contando, María Magdalena, al ser una mujer muy culta, siempre estuvo investigando, nutriéndose, y llegó un momento en que ella sentía que la diosa Isis la estaba preparando para algo muy importante en su vida.
y dentro de toda esta sabiduría que adquirió como sacerdotisa, se les entrega por lo general a las mujeres u hombres, pues que pueden ser sacerdotisas y sacerdotes en el arte de la alquimia energética, de todo lo que implica la gran sabiduría de las energías, un brazalete. Y este brazalete tenía forma de una serpiente. Y se lo ponían acá cuando ya eran unas iniciadas, unas maestras de este tema. Entonces, cuando María Magdalena tuvo su primer encuentro con el Maestro Jesús, todos los discípulos se dieron cuenta que María Magdalena tenía este brazalete en forma de serpiente. Y muchos se quedaron muy perturbados porque el Maestro Jesús cruzó sus miradas de inmediato con María Magdalena. O sea, en el momento que cruzaron sus miradas, ambos se reconocieron como grandes sacerdotes, grandes dioses en unión, para poder entregar el mensaje divino a la humanidad. Prácticamente el Maestro Jesús encontró su reflejo, ya en comunión con la energía máxima, pura, en la mujer y en el cuerpo de María Magdalena. Entonces, esto obviamente para los discípulos que cuidaban mucho al Maestro Jesús, que trataban prácticamente de tenerlo aislado, que nadie lo tocara, que nadie lo acosara de alguna manera, de mantener siempre a raya, a distancia a la gente, a las multitudes, cuando el gran Maestro Jesús lo único que quería es que todo el mundo lo escuchara, lo percibiera, lo sintiese, para poder entregar su energía, para poder entregar la verdadera palabra del mensaje. Entonces, de alguna manera, los discípulos, y especialmente Pedro, se sintió muy menoscabado, muy atacado por la gran atención que el Maestro Jesús le prestó en el momento que cruzó miradas con María Magdalena, ¿ya? Pero era algo más allá de lo que podía manejar Pedro, porque María Magdalena fue educada, fue preparada para el encuentro con Jesús, con el Maestro, ¿ya? Para poder ayudarle a sacar su mayor potencial, su máximo ki, y prepararlo para todas las pruebas que iba a tener que atravesar en la tierra, trascendiendo por el portal de la muerte también, ¿ya? Bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Pero Pedro no podía entender que el Maestro Jesús quedara hechizado de alguna manera, porque él creía que esto era un hechizo y que ella era una prostituta, por lo tanto no era digno de tocar al Maestro y el Maestro no era digno de posar sus ojos en ella, ¿ya? Pero de alguna manera el Maestro Jesús trató de bajar un poco las aguas, calmar un poco el impacto de energía que había visto entre estos dos, diosa y Dios, de alguna manera fusionados, que llegó a tirar chispas así, de alguna manera, ¿ya? Y invitó a María Magdalena a sus charlas, a acompañarlo de alguna manera, a sentirlo, a que aprendiera de su palabra en acción. Porque el Maestro Jesús hablaba mucho con parábolas, ya hablaba mucho como por debajito del agua. No todo su mensaje era muy lineal, era como un doble estándar sumergido para que también cada uno encontrara su maestría interna. Él no venía a lavar cerebros, él no venía a que lo consideraran un gurú, él no venía a crear una nueva religión, él venía ciertamente enfocado solamente a entregar el mensaje de amor, de libertad, en que cada uno es Dios y diosa en su propia experiencia de vida, y que cada una de las líneas espirituales que uno trasciende en esta vida terrenal va a aportar para un crecimiento, para
perfeccionar de alguna manera la imperfección del hombre humano y para poder llegar prácticamente a la grandeza energética en su máximo esplendor. ¿Ya? Ese, a grandes rasgos, era el gran mensaje del Maestro Jesús. Bueno, María Magdalena, sin dudarlo, acompañó como una de las apóstoles más fiel en el sentir del Maestro Jesús. Lo acompañó en todo, ¿ya? Y también, realmente el Maestro Jesús a María Magdalena la eligió como su compañera espiritual, como la persona que entendía. ¿Por qué? Porque el Maestro Jesús decía y sentía que la mujer tiene la llave, la chispa divina para poder crear una nueva vida. La mujer tiene la llave para poder entender la sensibilidad, la sutileza y la transformación del amor que el hombre en su ego no puede ver, ya que el hombre tiende más a dividir que a unir. Entonces, al elegirla como una compañera, lo que quería el Maestro Jesús era que todos vieran de alguna manera que ambos en unión podían entregar el mensaje. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que con el tiempo, a medida que el maestro entregaba sus charlas, su mensaje, María Magdalena contemplaba mucho a Jesús y preguntaba mucho, porque era una mujer muy culta, sabía latín, ¿ya? No todos los apóstoles, de alguna manera, que acompañaron a Jesús, sabían diferentes lenguas. María Magdalena sabía muchas lenguas, se manifestaba muy bien y de alguna manera cuando el Maestro Jesús terminaba sus charlas públicas o hablaba con los discípulos, después se retiraba a un lugar en solitario y seguía instruyendo a María Magdalena, porque María Magdalena le preguntaba de todo, a tal punto que un día Jesús le dijo, María Magdalena entiende mi sentir. Y Pedro y otro discípulo le preguntaron, pero ella pregunta mucho, no te deja tranquilo. Y Jesús le respondió, el que pregunta encontrará la verdad, y el que no pregunta morirá en su mentira. Por lo tanto, esto generó mucho más polaridad tras bambalinas. De alguna manera, los apóstoles trataban siempre de denigrar o no decirle a María Magdalena dónde iba a estar Jesús, pero tenían una complicidad y una unión energética, telepática tan importante que prácticamente María Magdalena aparecía siempre. Y también la acompañaba la Virgen María, porque María con María Magdalena, no sé si muchos lo saben, María, la madre, también era una iniciada, también tenía que ver con el esoterismo, el místico de la época. María, la Virgen María, era una encarnada, una elegida por la diosa Isis para que pudiese prestar su vientre de alguna manera para que naciera el Hijo de Dios. Por lo tanto, María, la Virgen María, por eso no se habla mucho de ella, porque ella también tenía un gran poder, una gran complicidad, y ella vio y predijo de alguna manera que a su hijo le iba a llegar la compañera que iba a decir el verdadero mensaje por el cual nunca moriría la verdadera espiritualidad en la tierra. ¿Ya? Bueno, eso lo vamos a hablar después porque vamos a hacerle una charla en honor a la Virgen María para que la conozcan mucho más y sepan realmente lo que nunca han querido decir también de ella. Pero vamos de a poco. Por lo general, María Magdalena dejó su legado y era la 13ª
discípula de Jesús. Se habla mucho de 12 apóstoles, hombres. La 13 y la más importante fue María Magdalena, ¿ya? Y también se dice que, obviamente, con mucho respeto, sin dañar susceptibilidades, porque todas estas charlas van con un respeto para que tengan la otra parte y la otra visión de la verdad, ¿ya? Pero cada uno resuena como va resonando. Se dice mucho que Pedro era la cabeza de la iglesia del Maestro Jesús, pero es un gran error. La cabeza a quien Jesús dejó como la encargada de su ministerio en la tierra fue a María Magdalena. María Magdalena fue la única discípula que vio a Jesús resucitado, la única que lo acompañó en todo su viaje, la única que nunca renegó y que nunca tuvo miedo de decir, Él es su maestro y yo moriría por Él. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, María Magdalena es la madre de la iglesia, de la verdadera iglesia del Maestro Jesús. ¿Ya? Un poquito algunos detalles de la verdadera historia. ¿Ya? Bueno, María Magdalena, dentro de su viaje, porque tuvo que, al momento que Jesús falleció en la cruz, tuvieron que huir. Y tuvieron que escapar, no por renegar en cierta forma la palabra o a su compañero, porque ella lo amaba incondicionalmente y ella nunca lo negó dentro de toda la historia, sino que tuvo que huir porque en el momento que Jesús estaba en la cruz, le dijo que tenía que huir para salvar su legado, para salvar su linaje. Pues María Magdalena lleva en su vientre a la hija de Jesús, que era Sara. ¿Ya? En cierta forma, cuando hablo de resucitado, es porque así lo considera la iglesia, para que se vayan entendiendo un poco las palabras. ¿Ya? Jesús prácticamente trascendió, llegó a un punto más grande energéticamente. Y de alguna manera, dentro de este viaje en que María Magdalena tuvo que escapar para cuidar a Sara y su linaje, tuvo que viajar guiada por su intuición. María Magdalena no tenía la intención de irse a Francia, pero algo le decía que para allá tenía que ir, y de alguna manera emprendió su viaje. Y emprendió este viaje para salvar a Sara, y para que en cierta forma pudieran dejar el legado, de alguna manera, también de la verdadera espiritualidad, del verdadero mensaje. María Magdalena dejó su legado y su misterio a los cátaros. Los cátaros es un pueblo que si ustedes los buscan de alguna manera o investigan, toda su coexistencia es en base a las enseñanzas de cómo el Maestro Jesús entregaba su palabra. El respeto a la naturaleza, el contacto con la naturaleza, la importancia de cuidar a los más débiles, a los menos afortunados. De hecho, los pueblos cátaros tenían como una forma de que si lo primero en ganancia de alguna manera, siempre se le daba a la gente más pobre o a los huérfanos de alguna manera, y todos compartían todos por igual, era una gran comunidad, ¿ya? Como en cierta forma lo hacía Jesús cuando tenía sus reuniones, sus charlas, y todos compartían del mismo pan, de la misma mesa acompañándolo, de los mismos peces, del mismo vino, ¿ya? Porque en cierta forma él consideraba que era la forma en que podía
enseñarle a todos que nadie es menos en su mesa. Todos son iguales, todos tienen el mismo derecho, todos tienen que tener la misma alimentación, todos tienen que compartir con él. Entonces, de alguna manera María Magdalena entendió esto y lo transmitió a los cátaros, a los pueblos cátaros, ¿ya? María Magdalena fue una líder. Y esto ha sido desde que comenzó su formación. Era una mujer muy atípica para su época, rompía estructuras y no le tenía miedo a la voz del hombre. ¿Ya? Ella se ponía de igual a igual y avalaba su conocimiento y su sabiduría. Por tal motivo, de alguna manera, no generaba muchas polaridades, en las grandes jerarquías eclesiásticas de esa época, ¿ya? Porque ella, por seguir a su maestro, de alguna manera lo dejó todo y toda su riqueza la puso a pos del servicio, del ministerio, y fue su complemento divino. Y en el momento que Jesús, como lo muestran las religiones humanas, al momento de morir, María Magdalena consideró que él no murió, que su legado tenía que seguir más vivo que nunca. Por lo tanto, tomó a su hija, que cargaba en su vientre, se fue con la Virgen María y se fue con otros apóstoles, ¿ya? Se fue con María Jacobé, se fue con María Salomé, se fue con Sidonio, se fue con Maximinio, se fue con Lázaro y se fue con Marta. ¿Ya? De alguna manera, entre este grupo se generó la gran familia para poder cuidar y proteger a María Magdalena para que llegara bien. Dentro de este viaje que hicieron, que no fue un viaje muy simple, fue un viaje que iba también con mucho sentimiento de pena, de incertidumbre, porque en el momento en que ellos partieron su viaje, también empezó una persecución por todos los que en cierta forma empezaron a seguir la voz del Maestro Jesús. Y ella no quería irse, ella quería quedarse de alguna manera, pero Jesús se lo pidió en la cruz, y como ella hacía caso a su compañero, a su maestro, y su voz era ley, emprendió el viaje. Y bueno, emprendió el viaje y llegó a ser cuidada y fue de alguna manera puesta a disposición al cuidado de los druidas, ¿ya? También una comunidad muy, muy complementada con la naturaleza, que en cierta forma la ocultó durante un tiempo, hasta que pudiese estar bien todo. Dentro de este viaje largo que hicieron, de alguna manera, que fue muy largo, porque atravesaron Francia, llegaron a Inglaterra, pasaron el Mediterráneo, ¿ya? Fue un viaje muy largo. La mayor preocupación de María Magdalena era Sara, en cómo se iba a presentar Sara. De alguna manera ella sentía que estaba tan bendecida porque Sara nació de tez morenita, y para esa época la gente que era un poquito más oscura de color se le consideraban que eran sirvientes. Entonces fue una buena manera de camuflar a Sara, ¿ya? Prácticamente al pasar del tiempo,
Sara también se inició como en las artes de todo esto místico, de la diosa Isis, y fue muy bendecida porque venía con una gran capacidad, tenía los dones, como dice María Magdalena, tenía los dones de su padre. Ella también sanaba con sus manos, y en cierta forma el legado de Sara siguió a través de los tiempos, porque ella también se enamoró y le pusieron en su camino a un templario, no sé si conocen a los templarios, que para esa época eran los primeros templarios, que también trabajaban y que iban en las cruzadas en torno a la fe. Entonces Sara se enamoró y María Magdalena le dio su bendición y logró de alguna manera prolongar el linaje también del Maestro Jesús, porque Sara también tuvo descendencia. Y esta descendencia la llevó a seguir el mensaje espiritual a través de los tiempos. Bueno, de alguna manera es un pequeño resumen de la gran importancia que tuvo María Magdalena en la historia, de cómo también fue desvirtuada ante los cánones por ser mujer, por ser culta, por tener gran sabiduría y de cierta forma porque ella sentía y trabajaba todo lo que era el cuerpo K, que era el cuerpo de luz que todos poseemos. Entonces, de alguna manera trabajaba mucho la energía sexual sagrada, que para esos tiempos no era algo muy bien visto. Y ayudó mucho a mantener el mensaje del Maestro Jesús en libertad de amor, en compañerismo, en que todos son hermanos, en que tanto el hombre como la mujer en unión y en fusión al servicio de la conciencia pueden ayudar a trascender todo. Y de alguna manera María Magdalena respetó este mensaje sin desvirtuarlo, sin ponerle, sin tratar de adaptarlo. María Magdalena nunca adaptó ninguna palabra, ninguna parábola, ningún sentir del maestro. De hecho, si ustedes pueden buscar o pueden indagar, existe también el Evangelio de María Magdalena. Y se habla mucho de la conexión con la naturaleza, se habla mucho de la tranquilidad, de sentir a tu corazón, se habla mucho de... Nunca se habla de pecado, ¿ya? Porque lo que decía el verdadero mensaje es que tú tienes la libertad de ser, pero ser desde una adultez, de hacerte responsable de tus acciones, de alguna manera. Pero no hablaba como imponiendo, porque para el Maestro Jesús la experiencia de tu vida, de tu viaje, es tu sabiduría. Los libros, de alguna manera, sirven, pero no son la sabiduría exacta, porque cada sabiduría va a llegar en base a tu camino, a tu viaje, a tu experiencia, ¿ya? Y cada uno tiene que adaptar lo que le suma, ¿ya? No lo que le resta. Y en este viaje y en estas visiones que Jesús con María Magdalena tenían en torno a cómo iba a ser el proceso de humanización para los humanos, sabiendo que prácticamente ellos lo pusieron en el lugar de la crucifixión, los humanos, cuando estuvo Barrabás el ladrón y Jesús el que se hacía llamar Dios, de alguna manera, Pilato se lavó las manos y le dejó esa responsabilidad al pueblo. Y el pueblo, en su temor, en su miedo, obviamente,
eligió lo que era más simple para el pueblo, para ellos, lo más conocido. Entonces, por lo tanto, Jesús de alguna manera cuando dice, no sé, lo que sale en la película, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en cierta forma le está dando una connotación de que van a entender lo que hacen en la medida que vayan ampliando su conocimiento, en la medida que empiecen el viaje espiritual, en la medida que vayan sintiendo, ¿ya? Y en cierta forma, el sentir lo da la energía femenina. Por eso es tan importante y por eso, de alguna manera, el Maestro Jesús le da tanta importancia y tanta validez y tanta connotación a María Magdalena, pese a que el resto de los apóstoles no le gustaba la atención que le daban a ella, ¿ya? Porque el Maestro le entregó mucha sabiduría en secreto también, le informó muchas cosas, porque como les dije al principio de la charla, ella preguntaba mucho. Ella era una mujer muy culta, era una mujer que sabía mucho y tanto Jesús le aportaba como ella le aportaba a Jesús, de alguna manera, ¿ya? Y bueno, con el pasar de los años, de alguna manera fue saliendo la verdadera voz de María Magdalena, se fue rectificando un poco todo el daño que se le hizo moralmente y energéticamente ante el mundo, de tacharla de prostituta, de pecadora, cuando en realidad nunca fue ni pecadora ni fue prostituta. Era una iniciada en la energía sexual sagrada, lo cual todas las mujeres y las sacerdotisas de alto rango tenían el poder de la magia, conocían la energía, trabajaban con la energía. Y prácticamente Jesús también trabajaba con la energía desde la parte masculina. Por lo tanto, estaba al mismo nivel de Dios y diosa en comunión para elevar la energía al máximo, ¿ya? Creo que abarqué todo lo que pude, resumir todo lo que pude de María Magdalena, de alguna manera para que conozcan un poquito más de esta mujer maravillosa, de esta mujer muy culta, y de darle un poco voz y rendirle honores y darle la importancia que se merece en la historia de la humanidad. Así que si quieren hacer preguntas, podemos partir con las preguntas, pero un poco era necesario informarles y resumir un poco la información de María Magdalena. Así que espero sus preguntitas. De hecho, no sé si han escuchado el tema de las bodas de Canaán. Sí, Rosy, hay mucho más que se puede saber de María Magdalena y muchas cosas que van a empezar a salir a la luz de a poquito. Marce, la verdad son 2 hijos. Está Sara. Sara es la única hija y descendiente de Jesús con María Magdalena, pero María Magdalena después tuvo otro hijo que también fue de Jesús, pero ya en su máxima expresión de energía, ya no como un cuerpo físico como a la Virgen María, pero en realidad tuvo 2 hijos, pero en cuerpo físico, Maestro Jesús y María Magdalena solo tuvieron a Sara. Ya. Hola Anita, mucho gusto. Cuando hablamos de las bodas de Canaán, no sé si han escuchado hablar de las bodas de Canaán, en realidad cuando se habla de las bodas de Canaán, se habla como que Jesús fue invitado a las bodas de Canaán, pero en realidad fue la boda de Jesús con María Magdalena. Esa fue como la unión espiritual que tuvieron ellos, energéticamente también, terrenalmente, para unirse de alguna manera, y fue uno de los primeros milagros que también
realizó Jesús en las bodas de Canaán con el vino que se había acabado. Si mal no me recuerdo, ¿el vino? Sí, el vino, y que fue por intercesión de la Virgen María. Otra cosa muy importante, la Virgen María con María Magdalena eran muy amigas, y María Magdalena honraba mucho a la Virgen María, le preguntaba muchas cosas, hablaban mucho de Jesús, y ella como madre la instruía un poco en el sentido de lo que iba a ser acompañar a Jesús cuando ella no pudiese estar físicamente. Y una de las promesas que le hizo a María Magdalena, fue siempre estar con él hasta los últimos días de su vida y seguir entregando su linaje más allá que él haya trascendido, ¿ya? Porque eso era como la gran preocupación de alguna manera que veía la Virgen María y que veía a su hijo estar un poco preocupado dentro de las dualidades terrenales, porque Jesús también tuvo un cuerpo terrenal, también tuvo miedos y cosas así. Entonces hablaban mucho ellas dos, eran muy cómplices de cómo tenía que ser trabajado, de cómo tenían que protegerlo. De hecho, María Magdalena, en todas las charlas de multitudes, hacían un ritual en donde protegían a Jesús con un escudo energético, en donde prácticamente ellos sellaban la energía negativa que quería entrar dentro de sus charlas o de sus procesos de comunicar, para que no fueran invadidos por energías negativas. Entonces se ponían una a cada lado, a cada extremo donde estaba Jesús, y cubrían como un domo energético de luz para proteger y que estuviese tranquilo él, dedicado solamente a la palabra y a entregar su mensaje. Entonces ellos eran muy cómplices. A ver, Francisca, qué interesante. Cuando hablas de María Magdalena, que trabajaba la energía sexual, ¿y qué otras sacerdotisas lo hacían? ¿El que consistía ese poder o ese...? A ver, hay rituales, Francisca, que se usan para aprender un poco de la energía sexual sagrada, entregada por María Magdalena. Hay unos rituales que se hacen tanto individuales como en pareja, para poder trabajar el máximo potencial del poder de dos almas en comunión en energía sagrada. ¿Ya? Prácticamente la Virgen María no practicaba este tipo de magia de energía sagrada, pero sí fue instruida para ser encarnada como la diosa madre del Hijo de Dios Padre, ¿ya? O sea, habían diferentes cursos. María Magdalena tomó todos los cursos. era una persona muy inteligente para su época, muy sabia, y sabe mucho de eso. ¿En qué consistía ese poder de esa magia? Hay rituales especiales que voy a hablarlo en otra charla, y en julio, para los que quieran obviamente después, tengo que ver bien la fecha, voy a hacer un taller de iniciación de alquimia y de energía sexual sagrada, para hacer estos rituales de iniciación para las mujeres que quieran. A ver, Millaray. Hola, Charito. Vi la película María Magdalena del director. Mucho la historia que se ha contado. La verdad, Millaray, yo nunca he visto ninguna película de María Magdalena. Te estaría mintiendo como para poder comentarte si lo que sale en la película es verdad o no es verdad. Yo te diría también que vayas sintiendo con tu resonar. Algunas películas muestran una parte, no todo, ¿ya? Porque tienen que seguir normas, ya sea porque, no sé, por la plataforma donde la van a emitir no cumpla, no desvirtúe ninguna línea, ¿ya? Puede ser, pero hay que ver cómo va resonando. Personalmente nunca he visto ninguna película
de María Magdalena como para decirte esto sí y esto no. Todo lo que estoy informando y estoy entregando en estos momentos y en la gran mayoría de las charlas que hago son canalizaciones que yo tengo tanto con los maestros como con María Magdalena, como con la Virgen María o con los maestros y los seres espirituales con los cuales trabajo, canalizo, para entregar la mejor información posible directamente de la fuente. No trato de mezclar mucho con películas y cosas así. A ver, Charito me emociona el relato que has hecho, una digna reivindicación a la maestra María Magdalena. A ver, señor Huguet, en realidad a mí también me emociona mucho este tema. Lo vengo canalizando hace 2 meses. Dentro de este proceso de las diferentes charlas que he tratado de compartirles, una de las misiones, metas, era poder llegar a empezar a entregarles la verdadera historia, pero canalizada, sin muchos matices de adaptaciones. Porque María Magdalena es una mujer digna de honrar, es una mujer digna de admirar y que en cierta forma nos permite tener la certeza del gran empoderamiento que tenemos nosotros como mujeres en esta tierra. Ya, como les digo, Dios mismo, Dios Padre y el Maestro Jesús la designaron como el pilar, la roca de la iglesia, de la verdadera iglesia, ya, no Pedro, ya, porque ella fue una privilegiada de ver, de escuchar, de oír lo que nadie vio ni oyó sin adaptar. Todo el resto de los discípulos, la gran mayoría, adaptó. Ella no adaptó, ella simplemente entregó lo que sentía, lo que compartía. Y fue una mujer muy privilegiada y también muy cuestionada, muy juzgada dentro de la historia misma, de la iglesia, de los cánones. Por ejemplo, cuando uno dice, lloras como María Magdalena. María Magdalena lloró desde el sentimiento del corazón y aún así creyó en la humanidad que el Maestro Jesús le dijo, yo voy a trascender, yo no voy a morir. Por lo tanto, mi vida, mi legado queda en tus manos. Y ella siguió al pie de la letra todo. Fue, como digo, la discípula más leal que tuvo el Maestro. Y la que en verdad se merece que se alce la voz. Yo creo que a partir de ahora muchas cosas van a empezar a salir a la luz y la historia de alguna manera va a venir a rectificar su gran labor. Por lo tanto, también me siento muy honrada, señor Huguet, y muy emocionada porque siento que ella, junto con la Virgen María, son los grandes pilares de sostención del Maestro Jesús. Y fueron realmente las que lograron de alguna manera dejar un legado tal vez que en esta época un poquito y antiguamente todavía está a la sombra de muchas cosas desvirtuadas. Pero toda sombra en algún momento empieza a subir para que se expanda la luz y que ya salga de otro punto. Por lo tanto, en muchos lugares todavía se les honra a María Magdalena, todavía se sigue el verdadero legado de Jesús, como son los esenios y como son los cátaros, de alguna manera, por si quieren investigar. Y eso. A ver, Beatriz, ¿la descendencia siguen en Europa o hay algunos esparcidos en el mundo? Beatriz, la descendencia del Maestro Jesús con María Magdalena a través de los hijos de Sara y de los hijos y de los nietos de Sara
están esparcidos por todo el mundo. Las chispas crísticas que quedaron depositadas en cada uno de ellos están activados y se están activando. Así que eso se va a ir viendo después con el tiempo. Bueno, acá una persona dice que vio la película que me decían de María Magdalena y dice que está muy mirado de la mano de la visión religiosa. Yo, por la verdad, como les digo, no veo muchas películas religiosas porque no son la verdadera historia. Entonces, por lo tanto, no resueno con eso. Hola, Pablo. Hola, Charito. Paso. A ver, Pablo pregunta. Hola, Charito. ¿Todo el paso de la descendencia de Jesús por Europa tiene algo que ver con la leyenda del rey Arturo? Un abrazo. Hay algo, no es su totalidad, pero hay algo. Más adelante vamos a hablar de ese tema, porque hay que entrar a profundizar y a deshojar la cebollita mucho más profundo. Pero lo que sí está claro es que María Magdalena fue cuidada por los druidas, por los celtas, por la gente que estaba conectada con la naturaleza. Porque tanto al Maestro Jesús como a María Magdalena les encantaba estar en la naturaleza, les encantaba estar en el desierto, en los bosques, en los jardines. Ellos consideraban que la vida misma de Dios estaba ahí, no tenían que estar encerrados. Por lo general no les gustaba mucho el encierro. Gracias a ti, Rosy. Señora Rosy, mire, no me había dado cuenta. La señora Rosy, que está acá en mi charla, es una gran vieja amiga que nos conocimos y que la vida nos cruzó en algún momento y que hoy nuevamente nos vuelve a juntar en esta charla, así que estoy feliz y agradecida, señora Rosy, de estar nuevamente conectada y poder llegar a usted y usted a mí en esta charlita. Mire que es maravillosa la madre María Magdalena. Nos juntó nuevamente a través de esta charla. Ya. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Marce, ¿las chispas crípticas que mencionas activadas están encarnadas? Sí, todas las chispas. Cuando hablamos de encarnados, hablamos de personas que están acá en tierra. ¿Ya? Hay legados de Jesús y chispas crísticas puras. ¿A qué me refiero puras? Porque vienen de la descendencia sin contaminación. Es decir, vienen del mismo ADN de María Magdalena y del ADN del Maestro Jesús. Por lo tanto, no hay una contaminación karmática de alguna forma. Por lo tanto, por eso le digo chispas crísticas puras. Pero hay otras chispas crísticas que todos nosotros tenemos y que se activan en el momento en que conectamos con la espiritualidad y empezamos a investigar y a indagar y a trabajar en nuestra propia maestría, de nuestro propio despertar de conciencia. ¿Ya? Porque María Magdalena decía que para ser un iniciado de la alquimia, de la magia, de la energía sagrada, de la energía sexual sagrada, uno tiene que atravesar el umbral karmático de alguna manera, es decir, uno tiene que sentirse amado, tiene que sentirse bendecido, tiene que honrar su templo, que es su cuerpo, su vida. Entonces, por lo tanto, ella enseñaba un poco también a la importancia de cuidarse uno como mujer. De alguna manera, ella consideraba, y es así, porque ella es la diosa de eso, no podemos decir no es así,
ella estudió de esto. Entonces, por lo tanto, tiene esa sabiduría que se le fue entregada como sacerdotisa. Ella consideraba que cuando uno, tanto el hombre como la mujer, están unidos en alma, en espíritu, simplemente en el presente de la conexión, se genera la chispa crística divina activada. Es decir, llega como dos serpientes en unión y genera lo que los terrenales llamamos orgasmo, pero un orgasmo químico así fuertísimo, porque ambos están en la misma frecuencia de amor pleno, de respeto al cuerpo, de respeto al tiempo, a la pausa, a la purificación que tienen que tener de mente, es decir, estar el uno con el otro, ¿ya? Y así se activa de alguna manera. Hay rituales energéticos, hay rituales para ser iniciados en cierta forma en el priorato de Sion, de alguna manera. Por lo tanto, en los estudios de la diosa Isis se puede hacer mucho. Hay muchas técnicas que pueden ir aprendiendo en la manera que ustedes consideren que están en el punto donde quieren trabajar la energía, pero la energía propia, no robar energía de otra persona, sino despertar el sagrado cáliz que tiene la mujer para poder reactivarse con su propia energía, ¿ya? En cierta forma, dentro del hecho de que a María Magdalena la tacharon mucho de prostituta, también perdió su voz ante las mujeres como para enseñarle la importancia del orgasmo energético, del amor sagrado, de la sexualidad sagrada. Ya se envolvió y se le puso como algo pecaminoso, que desde el punto de vista del Maestro Jesús era inconcebido, porque la mujer es la llave a la chispa del amor verdadero y la que puede activar el misticismo y la energía crística de Dios en cada uno, ¿ya? Entonces eso también es una información a tratar de ir limpiando, porque como mujeres siempre nos han dicho que el sexo es pecado, que no hay que tocarlo, que no hay que hablarlo, que hay que ser pecaminosa. No, para nada. Maestro Jesús y María Magdalena decían que es una bendición sagrada de comunión y coexistencia con uno mismo, con la energía de la vida. Así que, por lo tanto, es maravilloso. A ver, Beatriz, la historia del exorcismo que le hizo Jesús a María Magdalena, ¿ocurrió? No, Beatriz, nunca María Magdalena fue exorcizada. Lo que pasa es que lo tratan de poner así como una persona que estaba completamente de mente loca porque trabajaba la energía y se le considera una bruja, una persona que trabajaba, que hechizaba a los hombres por sus estudios que tuvo prácticamente con la diosa Isis. Entonces, por lo tanto, Jesús nunca la exorcizó, al contrario, la amó. Dentro de sacar la voz, de tener que luchar en un mundo de hombres, obviamente María Magdalena no se opacó a sacar la voz. Entonces, dentro de uno, cuando le dicen que anda uno histérica, a ella la trataban de que estaba poseída. Ella nunca estuvo poseída. Eso es mentira. Bueno, háganme más preguntas, porque de María Magdalena tengo mucha información, chicos y chicas, porque, como les dije, llevamos un mes hablando con ella, canalizando con ella. Está muy feliz, muy agradecida de poder entregar su verdadero mensaje a través de esta charla, de romper mitos, en cierta forma, y de
reafirmar verdades que se merece, ¿ya? A ver, Sara se casó a los 16 años. A los 16 años se casa Sara. ¿Ya? Sara también conoció al Maestro Jesús, pero lo conoció de una forma energética, porque en el momento que el Maestro Jesús se le apareció a María Magdalena y la eligió como la mujer que iba a ratificar y su legado, que iba a estar muy dañado de alguna manera con su verdad, nunca dejó de visitarla. Siempre energéticamente el Maestro Jesús visitaba a María Magdalena, porque como ellos trabajaban la energía, más allá de estar con un cuerpo físico, ellos se conectaban, ellos se sentían. Habían aromas, habían situaciones que sentía María Magdalena en el cuerpo cada vez que el Maestro iba a llegar a visitarla. Por lo tanto, en cierta forma, nunca dejó de verla, nunca dejó de entregarle su amor, su sabiduría, y hasta que ella se elevó a los cielos, prácticamente siempre la acompañó energéticamente en vida, acá, desde su plano. Y también ella siempre estuvo leal a lo que él le entregó y lo que él le pedía que hiciese. A ver, Francisca. Ay, se me fueron. Es que ahora están todos preguntando. Ay, Charito, recién me conecté, pero entiendo que el solsticio de ahí coincidió con María Magdalena bajada a la tierra. ¿En qué misión viene? Sí, Francisca. La misión de María Magdalena en este momento a ver, el Maestro Jesús siempre, ella en algún momento le preguntó al Maestro Jesús, ¿cuál va a ser mi misión cuando tú trasciendas? Y él le dijo, nada, solo ser tú y comunicar lo que tú sabes que es la verdad. Entonces, en este momento, María Magdalena no ha tenido que hacer nada y su misión simplemente es ocupar no sé si la palabra es trono o puesto, pero yo diría que la misión de María Magdalena este año es en que todas las mujeres se empoderen, que saquen la voz, que aprendan del verdadero amor que implica y la gran sabiduría que todas las mujeres por esencia, por ser diosas, por tener el legado que nos dan en vida ya al momento de nacer como mujer, tenemos, que es ser sensibles, que es creer en nuestra intuición, sacar la voz, no sentirnos menos, que nadie nos etiquete, que nadie nos juzgue, porque ni siquiera el Maestro Jesús juzgó a su compañera, que fue María Magdalena. Este es un año muy especial porque María Magdalena va a empezar a estar muy en boca de todo y de alguna manera va a empezar a rectificarse su mensaje. Se le va a poder poner un poquito más en la balanza de equilibrio de la gran diosa y la gran mujer que es y que va a ser siempre. A ver, Catherine, Charito, ¿qué mensaje tendría María Magdalena para nosotros las mujeres en relación al feminismo? A ver, en relación al feminismo, como dije anteriormente y respondí, yo creo que el mensaje que María Magdalena nos diría, séanse orgullosas de ser mujeres, siéntanse orgullosas de que dan vida, siéntanse orgullosas de la sensibilidad que cargan, que tienen, que los nutre. Siéntanse orgullosas de poder crear, de poder dar vida. No existe un regalo más grande que el poder que nos dan cuando podemos ser madres, ser hijas, ser hermanas, ser amigas. Porque tanto María Magdalena como
como su legado en la historia, ella tuvo que enfrentar mucha energía masculina que la quiso disminuir, que la quiso invisibilizar, que le quiso quitar su rol que tenía. Entonces yo creo que dentro de la feminidad, pero de la feminidad positiva, ¿ya? Porque también a veces nos vamos un poco a exorcizar, como dijeron de María Magdalena que estuvo exorcizada. Nos vamos a veces sentir como muy explosivas en sacar la verdad. Pero yo creo que María Magdalena nos diría, lo están haciendo bien, chicas, lo están haciendo bien, confíen, crean en ustedes, crean en lo maravilloso que son, en la bendición que tienen, porque si el Maestro Jesús amó tanto a su compañera y ella nos entregó un gran ejemplo de sostención, de coraje, de fuerza, de lealtad, hasta los últimos días de su vida, el mensaje para las mujeres sería: sean leales hacia ustedes mismos, saquen la voz, digan su verdad con respeto, pero díganla. No se queden calladas ni se disminuyan ante nada ni nadie, porque la mujer está hecha para poder crear y para poder sentir y para poder vibrar, porque es la única que tiene la llave de la energía crística de Dios. Eso, Catherine. Solo que tome agüita. Pero se me seca un poquito la garganta. Cuéntenme, pregúntenme qué más quieren saber. Beatriz. A ver. Ay. Sentí hace un tiempo que nos hicieron creer a las mujeres que somos fértiles solo un tiempo, pero que no es así, y que por eso la prima de Magdalena quedó embarazada más vieja. ¿Es así? La verdad es que muchas mujeres a lo largo de la historia, debido al rol que ocupaban, se fueron apagando porque no tenían acceso a toda la sabiduría que tanto la madre de María Magdalena como María Magdalena tuvo en torno a la sexualidad sagrada, en que todas las mujeres pueden tener hijos hacia edades avanzadas. No existe edad para no tener hijos, físicamente, porque tanto la madre de María era una mujer adulta, tanto la prima de María, la madre de Juan el Bautista, era una mujer adulta. Tanto la madre de María Magdalena era una mujer que no podía gestar hijos. Pero la conexión con la fe, la vehemencia de lo que ellas sentían hacia lo que era su corazón sagrado en torno a la oración de pedir desde el útero, muchas mujeres quedaron embarazadas. Las mujeres no es que no sean fértiles, tienen temas karmáticos con emociones bloqueadas. Y esa es una técnica que también María Magdalena manejaba y en cierta forma ayudaba en el servicio para que las mujeres que la acompañaban nunca perdieran esa sangre viva del cáliz sagrado que cada uno porta. Por lo tanto, la infertilidad nunca ha existido en la mujer. La mujer es muy fértil. Pero eso contesta tu pregunta, Beatriz. A ver, Chavito, gracias. Me siento llevada la confirmación de mi respuesta. Me siento orgullosa de ser mujer y admirada de María Magdalena. Sí, María Magdalena es una mujer muy maravillosa. Bueno, otra cosa que es importante decir, que si hablamos de religión, si hablamos de la Iglesia Católica, yo diría que
María Magdalena es la cabeza de la Iglesia Católica, porque a ella, solamente a ella, se le presentó Jesús, a nadie más. Eso creo que ya lo dije, pero ratificarlo de que ella es la cabeza de la Iglesia, más allá de las religiones. Mundialmente, María Magdalena es la cabeza de la espiritualidad de la Iglesia del Maestro Jesús. No hay otra, no hay otro. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Silvana, ¿existe algún libro o texto donde María Magdalena plasmó sus saberes para transmitido a otras mujeres? Pueden buscar, no sé si está todo, pero creo que hay uno que se llama El Escrito de María Magdalena. ¿Ya? Está el Evangelio de María Magdalena también. Pero es cosa que lo pidan, chicas y chicos. Si en algún momento sienten ese llamado, la misma María Magdalena les va a dar señales y van a empezar a aparecer cosas que los vayan llevando por ese mundo, para que vayan averiguando. ¿Ya? Pídanlo. Hay información, hay mucha información, pero vayan sintiéndola y resonando para que se vayan guiando más con respecto a María Magdalena, porque como les digo, es una mujer que tiene mucha sabiduría, mucha información, mucha cultura para la época en la que nació. ¿Qué más? O sea, María Magdalena es una caja de Pandora, tiene mucha información que entregar y no todo está expuesto, pero los invito a que vayan viendo, pídanle a ella, mediten con María Magdalena, pídanle una señal que le muestren información que permita ayudarlos con ello. A ver, Loreto, ¿cómo podemos conectar con María Magdalena, conectarnos? A María Magdalena le encanta, aunque no lo crean, le encanta el vino. Pueden tener una copita de vino, prender una velita, poner una música que las relaje y conectarse en una meditación y pedirle que venga a una cita con ustedes y compartan una copita de vino para que puedan conversar, para que ella les pueda entregar la información. Es una mujer que le encanta que conecten con ella. Ella tiene mucha disposición para conectar con todos aquellos que quieran saber de su sabiduría. Porque una de las cosas que le enseñó el Maestro Jesús es que un verdadero maestro nunca tiene que no estar cerca de sus discípulos, que tiene que entregar, que tiene que estar, que tiene que sentir. Entonces María Magdalena le encanta que la inviten. ella le gusta mucho que la inviten a un encuentro de meditación. Te entrega mucha información de su sabiduría, de todo lo que aprendió como diosa. Así que invítenla. Aquí hay, Paola está recomendando Apócritos de María Magdalena. También puede ser. Vayan investigando, vayan leyendo. Si llevan 5 páginas y no resuenan, ya, no es. Vayan viendo, aprendan a discernir, a tratar de entrar con esa conexión maravillosa. Ella es una mujer que está a la disposición de todo aquel que quiera contactar con ella. Ella no tiene
grandes cosas, grandes peticiones. Entrega mucho su mensaje, valga la redundancia. Le gusta mucho hablar de lo importante que es que la mujer sienta y conecte con la sexualidad sagrada, con la energía, con el cáliz que posee la mujer. Así que pueden hacer una meditación ahí con ella, conectándose para poder instruirse de eso. Sí, Carola, con una copita de vino. A ella le gusta. De hecho, uno de los rituales de iniciación para sacerdotisa en la sexualidad sagrada se ocupan 2 copitas. Porque en cierta forma para María Magdalena la copa de vino representa la sangre de unión que tuvo el Maestro Jesús con ella. Por eso casi todas las meditaciones o cuando se hacen iniciaciones son 2 copitas. El Maestro Jesús y María Magdalena en unión. Y no se van a tomar la copita de vino. Bueno, ahí sí, ahí es libre elección, si quieren se la toman. Pero lo ideal es tener una copita de vino porque eso significa que está despertando la diosa sagrada de la vida de quien está ahí meditando y que está pidiendo la asesoría de la maestra María Magdalena. Eso. Bueno, chicos, chicas, espero les haya gustado el tema. Para mí fue un honor hablar de esta maestra diosa, maravillosa compañera, un gran apóstol leal hasta los últimos días. Y hay mucha información de ella, así que más adelante, si hay quórum y si quieren, vamos a seguir hablando de ella porque siento que es muy necesario empezar como mujeres, de alguna manera, también aprender a cuidarnos, a sentirnos y a vibrar en conexión con nosotros. Ya no desde la mirada del pecado en la sexualidad, sino como de la mirada de la bendición de lo que somos. Así que eso, espero les haya gustado, espero les haya servido y que disfruten esta bella noche. Así que eso, a ver, acá queda una preguntita antes de irme. ¿Tiene que ver esa unión divina? A ver, Marcela, ¿tiene que ver esa unión divina se alcanza con una persona o lo que llamamos alma gemela? No. No. Lo ideal es que cuando se hace la fusión energética para llegar a un alcance divino energético de la sexualidad sagrada, no necesariamente tiene que ser con tu alma gemela, porque la alma gemela, erróneamente, no es algo muy placentero. El alma gemela, por lo general, es tu espejo, es lo que tú no soportas de ti. Tu alma gemela aparece para que tú aprendas a sanar a través de otro lo que tú no quieres ver de ti. ¿Ya? Es muy diferente. Cuando tú tienes un compañero que también está en una frecuencia espiritual, que está como aprendiendo, que te acompaña, que te ama incondicionalmente, se le enseña a la pareja un ritual de sexualidad sagrada, que es en base a un amor completamente incondicional de fusión. ¿Ya? Pero hay taller y charlas, cosas que vamos a ir viendo y dilucidando de eso si les interesa el tema. Pero en julio voy a hacer una iniciación de la sabiduría de la diosa Isis para quien le interese. Está por verse la fecha todavía. Va a ser vía online también, porque vamos viendo cómo se da, pero no creo que estemos ya afuera. Y lo vamos a hacer vía online para los que quieran estar en esa charla taller, que va a tener un costo no muy caro, en verdad. Vamos a hacerlo lo más accesible para todas las que quieran y para que aprendan un poco más de esta maravillosa diosa y de esta gran sabiduría que se nos ha ocultado de alguna manera.
A ver, Rosy León me dice, es muy difícil y hermoso vivir con tu alma gemela. Sí, porque te tienes que conocer a ti mismo, es un gran desafío. Pero hay un mal concepto de alma gemela. El alma gemela eres tú, tu reflejo. Y te invita a amarte en tu totalidad, lo cual es muy bueno también. Así que eso es importante. A ver, Francisca, ¿qué sabes de la terapia con piedra obsidiana? Francisca, la verdad no me manejo mucho en ese tema. Tengo colegas y amigas que hacen talleres de la piedra obsidiana. Pero, mira, voy a canalizar a ver qué información puedo acceder y te voy a entregar una información en forma privada. Si quieres me puedes escribir en mi página, Charito Sanadora, para recordarme. Porque como estoy con muchas canalizaciones, estoy haciendo mucho trabajo espiritual, a veces se me olvidan algunas cosas. Pero voy a ver qué puedo canalizar respecto a esa terapia y te informo, porque yo personalmente no trabajo esa técnica y sé que es una técnica delicada de trabajar. Por lo tanto, prefiero informarme y ahí te comunico, Francisca, para que o te doy algún tips con quien puedas hacer o buscar información si es que quieres un taller de esa terapia, porque es una terapia bastante fuerte, pero yo no la manejo. Entonces sería mentirte decirte esto consiste en esto y esto en otro, porque en verdad no tengo esa información tan fresca como para entregártela tranquilamente y con libertad. Así que déjame ver qué canalizo, qué averiguo y te escribo por interno para que estés al tanto, ¿te parece? Nidia, un besito grande, Nidia. Feliz de tenerte en estas charlas maravillosas. Nidia es una gran maestra también, maravillosa maestra. Así que feliz de empezar a tener gente tan linda como Nidia acá en esta charla. Así que bueno, ahora sí, me despido, me voy a cocinar algo rico. Porque tengo que meditar hoy día en la nochecita. Y los espero el viernes con una gran charla que vamos a hablar de las verdades, el verdadero mensaje del Maestro Jesús. Vamos a abrir un poquito también la sabiduría para ponerlo a Él con su verdadero mensaje y lo que Él quiera contar, decir en base a sus enseñanzas y todo lo que quiere que sepan. ¿Les parece? Así que el viernes nos encontramos en la charla con el Maestro Jesús, su verdadera historia y su verdadero legado en este planeta. Les dejo un besito, los amo, bendiciones a todos y gracias por estar en esta charla.